Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a realizar un análisis profundo sobre el funcionamiento sistémico de la hacienda política nacional en Venezuela. Nuestro objetivo es reflexionar críticamente sobre cómo se manejan los ingresos y gastos del Estado y cómo esto interactúa con nuestra Constitución, el Código Orgánico Tributario y la compleja realidad política, social y económica de nuestro país. Me presento, mi nombre es María Ángel Rangel. Comencemos. Para entender la hacienda pública nacional, primero debemos definirla. En términos sencillos, es el conjunto de bienes, ingresos y deudas que forman el activo y el pasivo de la nación. Pero, ¿cómo se regula esto en nuestro marco jurídico? Si revisamos el Código Orgánico Tributario en concordancia con nuestra Constitución, vemos que el sistema no está diseñado al azar. El artículo 316 de la Constitución establece claramente que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. Además, el artículo 317 nos marca un límite fundamental, el principio de legalidad. No podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley. Es decir, la administración y el control de la hacienda pública no son discrecionales, están estrictamente regulados para evitar abusos y garantizar que el Estado obtenga recursos de manera equitativa y legal. Ahora bien, ¿de dónde saca dinero el Estado? Según la Constitución y el COT, las principales fuentes de ingresos de la hacienda pública se dividen en dos grandes bloques. Primero, los ingresos ordinarios, donde destacan los tributos, impuestos como el IVA o el ISLR, tasas y contribuciones especiales, y los ingresos patrimoniales, como la renta petrolera o la explotación minera. Segundo, los ingresos extraordinarios como el endeudamiento público o la emisión de dinero. Desde el punto de vista jurídico, cuando el Estado recauda impuestos, lo hace bajo el ejercicio del poder tributario o poder de imperio. Es decir, el Estado amparado en el artículo 133 de la Constitución, que nos obliga a todos a coadyuvar a los gastos públicos, impone de manera unilateral y obligatoria el pago de estos tributos. No es un acuerdo de voluntades, es una obligación legal fundamentada en la soberanía del Estado. Pasemos a un punto que vivimos a diario. Nuestro modelo económico, la generación de recursos para la hacienda pública, no ocurre en un vacío, está directamente ligada al sistema político y social. Históricamente, Venezuela ha tenido un modelo económico rentista basado en la exportación petrolera. Sin embargo, la contracción de esta industria ha obligado al Estado a buscar otras vías de financiamiento. Hoy vemos un modelo con una alta intervención estatal, donde la reducción de la renta petrolera ha formado a incrementar la presión fiscal sobre el sector privado formal a través de reformas al COT y la creación de nuestros tributos como el IGTF. Esta dinámica genera un círculo complejo. Un modelo económico contraído recauda menos impuestos reales, lo que impacta directamente en la capacidad del Estado para financiar políticas sociales, afectando el bienestar de la población. ¿Qué hace el Estado con esos recursos? Aquí entra la inversión pública. El mecanismo formal para gestionar esto es la ley de presupuesto. La gestión de la relación entre ingresos y gastos debe regirse por el artículo 311 de la Constitución, que exige el principio de equilibrio presupuestario. Esto significa que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. Sin embargo, en la práctica, cuando los ingresos no alcanzan, el Estado a menudo recurre a la emisión de dinero orgánico o al endeudamiento, la asignación eficiente de recursos que exige la ley.
se ve comprometida cuando no hay una planificación fiscal a largo plazo o cuando los presupuestos se aprueban con déficit ocultos. La inversión en infraestructura o servicios se resiente cuando el gasto corriente, no pagar nóminas, absorbe la poca liquidez disponible. Llegamos a uno de los puntos más críticos de nuestra exposición, el impacto de la inflación y la hiperinflación. Definamos primero. El presupuesto público es el plan financiero y económico del Estado para un año fiscal, donde se estiman los ingresos y se autorizan los gastos. Pero, ¿qué pasa cuando hay hiperinflación o una inflación muy elevada? El presupuesto se vuelve un documento irreal, casi en el momento de su aprobación. La hiperinflación destruye el poder adquisitivo de las partidas presupuestarias. Pensamos en nuestras universidades o en los hospitales públicos. Si a una institución se le asigna un presupuesto en bolívares en enero, para el mes de junio ese dinero quizás no alcance ni para cubrir el 10% de sus necesidades operativas, compra de insumos o mantenimiento. Esto genera una parálisis operativa de las instituciones que dependen exclusivamente del Estado para funcionar. Finalmente, abordemos la realidad salarial del sector público. El pago de salarios, pensiones y jubilaciones en bolívares, sean digitales o soberanos, frente a una economía de factor dolarizada, genera una pérdida brutal del poder adquisitivo del trabajador. Aunque nominalmente el salario aumenta, su valor real en bienes y servicios cae. Esto nos lleva al debate. ¿Es legal y económicamente posible dolarizar las condiciones laborales del sector público en Venezuela? Desde lo legal es un reto enorme. El artículo 318 de la Constitución establece que la unidad monetaria de la República es el bolívar. Para establecer salarios formalmente en moneda extranjera se requeriría una reforma estructural del marco constitucional y laboral. Desde lo económico, el Estado venezolano actualmente no cuenta con las reservas internacionales suficientes, ni con ingresos en divisas regulares y auditables que garanticen el pago de una nómina pública millonaria, exclusivamente en dólares de manera sostenida. Por lo tanto, aunque vemos bonificaciones en divisas o indexadas, una dolarización formal y legal del salario público es hoy en día inviable bajo las condiciones actuales. Para concluir, el análisis de la Hacienda Pública Nacional nos demuestra que no podemos ver los números del Estado como simples asientos contables. Todo ingreso y todo gasto está profundamente entrelazado con nuestro marco legal y tiene un impacto directo en la realidad que vivimos día a día. Muchas gracias por su atención.